reflexión sobre los gobiernos de izquierda o de derecha, se hace necesario que enfoquemos la mirada al análisis valioso de Bobbio. ¿Por qué él analiza esta diada de derecha y de izquierda como relaciones contrapuestas, excluyentes? Es preciso analizar como dos términos que son antitéticos. Esto pensándolo desde una concepción más rigurosa. Son términos milenarios que tienen un arraigo de aproximadamente hace 2 siglos y podríamos tomar como punto de partida la Revolución Francesa, en donde se hace una división del mundo político. Y bueno, siguiendo a Bobbio, las diadas en realidad son comunes en las diferentes disciplinas. Por lo general estas pueden ser divergentes, a veces se oponen unas a otras, pero a veces son parte de una interpretación de un universo más armónico. Pero justo la diada izquierda y derecha está hablando de entidades divergentes. Y es algo muy vigente, a pesar de que Sartre en algún momento haya señalado que cuando estamos hablando de izquierda y de derecha, en realidad estamos hablando de cajas vacías. Pero Bobbio nos alerta y nos dice que esto no es así, que en realidad las ideologías no han desaparecido y que en todo caso unas se han sustituido por otras y que categóricamente podríamos hablar de que el árbol de las ideologías sigue reverdeciendo. Entonces, bueno, también señalar que hablar de izquierda y de derecha no es solo hablar de ideología, sino también estamos hablando de programas que pueden ser contrapuestos y que en estos programas hay acciones diferenciadas. La verdad es que también hablar de izquierda y de derecha a veces es sustituido por hablar de un binomio progresista o conservador. Pero, sin embargo, tendríamos que hablar de que hay un espectro mucho más amplio, no es tan maniqueo, ¿no? Tenemos izquierda y derecha, pero hay puntos como intermedios. Podríamos hablar que hay una derecha libertaria y una derecha un poquito más conservadora, y lo mismo pasa con la izquierda. Hay una izquierda libertaria y una mucho más conservadora. Este tipo de posibilidades generan que la gente a veces se ubique en alguna de estas posturas. Incluso hay una serie de test a los que uno puede recurrir por medios electrónicos y ver en qué lugar te encuentras ubicado en este espectro amplio. Incluso si hoy en día tú buscas en Google palabras como izquierda y derecha, específicamente en notas periodísticas, encuentras alrededor de 9.340 resultados. Entonces, bueno, tenemos que pensar que la izquierda y la derecha son dinámicos, no significan lo mismo. En el caso de México tampoco. Cuando hablamos de izquierda, a veces estamos pensando en partidos políticos que tienen que ver como el PRD o como Morena, y cuando hablamos de derecha se está pensando en algunos partidos como en el PAN. Y Freudenberg, Flavia, también nos señala que a veces cuando hablamos de izquierda estamos hablando de algo más de igualdad, y cuando hablamos de derecha estamos hablando de libertades. En realidad, este es el espectro que tenemos en México. Por ejemplo, tenemos experiencia de que sí sabemos cómo es el México que ha gobernado el PAN y cómo ha gobernado lo que podría llamarse la izquierda con Morena. En el caso del PAN tenemos 2 sexenios con 2 presidentes y se caracterizaron, por ejemplo, el primero de ellos por tener una experiencia y una trayectoria en iniciativa privada, y marcó su gobierno con la implementación del servicio profesional de carrera. Lamentablemente este se ha ido desdibujando con los gobiernos, especialmente en este. Y otra situación que caracteriza a los gobiernos de derecha, o que se considera que los caracteriza, es que son eficientes, porque administran el gobierno como si administraran una empresa. En el caso del PAN, en su momento tuvo propuestas en torno al combate total de la corrupción, al fortalecimiento institucional, el crecimiento justo y duradero y sostenible, el bienestar, la seguridad social universal, la justicia, derechos y convivencia nacional. Sin embargo, todas estas expectativas que generó fueron languideciendo a lo largo del tiempo, y algo que marcó específicamente esta caída fue la guerra contra el narcotráfico, que generó una espiral de violencia. Esto lo hemos dicho la doctora Barrera y una servidora respecto a que esta militarización genera una serie de violencias, y hay que considerar que cuando hablamos de violencias, las violencias están articuladas, tienen vasos comunicantes. Entonces, esto fue algo que sí marcó a este gobierno de derecha, y bueno, en este momento tenemos un gobierno
que se identifica como gobierno de izquierda. Sin embargo, muchas personas lo critican porque lo ven como una izquierda populista, algunas personas lo ven como un gobierno conservador. Es un gobierno que durante la campaña precisamente criticó la militarización, que lamentablemente vemos que hoy en día se sostiene, ¿no? Pero la verdad es que para reflexionar respecto a los gobiernos de izquierda, a mí se me antoja más hablar de la Ciudad de México, que tiene muchos años, bueno, tenía 23 años gobernando la ciudad, y esta ha sido una ciudad de libertad. A veces ha sido una pequeña isla de libertades en un inmenso mar conservador, porque aquí las mujeres que se aman, sin importar cuál es su género, se pueden casar, se legalizó bueno, el ILE, ¿no? El derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Hay una serie de programas sociales y la verdad es que se ha promovido que haya una agenda de derechos en pro de los derechos humanos, y pues ojalá que estos se sigan sosteniendo a lo largo de tiempo, independientemente del partido que llegue al cargo. Creo que aún nos hace falta mucho por ver, pero bueno, ojalá que todos los esfuerzos que haya en todo momento se encaminen a la defensa de los derechos humanos en ese sentido. Gracias.